Espléndidos días a todos. Hoy quería hacer un vídeo especial hablando del origen de los zombies. Esos monstruos que tanto nos entretienen y fascinan. Quiero aclarar que como tal, el concepto de personas volviendo a la vida ha sido documentado desde los inicios de la historia, en prácticamente cada cultura que ha existido. Sería innecesario ir uno por uno relatando cada historia en la que aparecen muertos volviendo a la vida. Es más, literalmente la primera historia escrita en la historia de la humanidad, de la que se tiene registro, la epopeya de Gilgamesh, contiene unos versos sobre los muertos volviendo a la vida. Y cito: si no abres la puerta, para que entre, romperé la puerta, y haré añicos el cerrojo. Romperé el poste y derribaré las puertas. Resucitaré a los muertos y se comerán a los vivos. Por lo que el concepto de zombie como tal existe desde los inicios de la historia en sí. Por eso, hoy solo hablaré de las influencias directas de los zombies como tal, que llevaron a la creación de las películas que conocemos hoy en día. Los zombies provienen del folclore haitiano, más en concreto de la religión vudú practicada allí. Estos surgen de la creencia de que se podía revivir a los muertos a través de la necromancia, practicada por un bokor, un hechicero. Esta práctica está opuesta por los sacerdotes de la religión vudú. Dichas creencias procedieron de los esclavos africanos, traídos por los franceses durante la época colonial de Haití, para trabajar en las plantaciones. Estos creían que la deidad de la religión vudú, el barón Samedi, los llevaría al cielo en África al morir. Sin embargo, si estos habían ofendido a la deidad, ésta los convertiría en esclavos después de la muerte, como zombies. Algunos argumentan que estas creencias fueron esparcidas por los supervisores de las plantaciones, quienes solían ser esclavos también, y en ocasiones eran sacerdotes de la religión vudú. Esto lo hacían para que los esclavos tuvieran miedo a la zombificación, y así intentaban evitar que se suicidaran. En cuanto a la etimología de la palabra, como tal, no se conoce a ciencia cierta un origen exacto, ya que hay muchos posibles orígenes de esta. Por ejemplo, está la palabra del idioma congo nzambi, que vendría a ser Dios, zumbi, que vendría a ser fetiche, del idioma kimbundu, la palabra nzumbi, que vendría a ser fantasma, del folclore caribeño, la palabra yumbi, que vendría a ser un espíritu o un demonio. Sin embargo, la gran mayoría giran alrededor de la religión y los muertos. Como tal, el primer registro que se tiene del uso de la palabra zombie en un escrito data del septiembre de 1788, en el número 578 del volumen 83 de una revista llamada La Revista Universal del Placer y del Conocimiento. En un artículo llamado La Historia de Ocano, fragmento de un viaje a Santo Domingo, en la página 117, se puede leer lo siguiente. Algunos creían que los zombies se lo habían llevado, otros que se había suicidado, y otros, con mayor probabilidad, que había sido devorado por un tiburón o un caimán. Debajo de este texto se encuentra una definición de los zombies. Los zombies son una gran figura en la superstición de los negros. Como los larvae de los antiguos, se cree que son los espíritus de hombres malvados muertos, a los que se permite vagar y atormentar a los vivos. Una curiosidad bastante interesante es que durante la matanza de la población europea en Haití de 1804 figura un mulato llamado Jean Zombie. Este hombre es mencionado en un libro llamado Historia de Haití, escrito por Tomás Madiu y publicado 43 años después de la masacre, en 1847. Y según el libro dice: en Puerto Príncipe había un mulato llamado Jean Zombie, de figura despreciable, pelirrojo, ojos ojerosos, que se había hecho famoso a menudo por su crueldad. Le llamaban moderado porque no había dado la cara durante los días de la masacre. Salió de su casa, lleno de furia, detuvo a un hombre blanco, lo desnudó, luego lo condujo a la escalinata del Palacio de Gobierno y le clavó un puñal en el pecho. Este acto horrorizó a todos los presentes, incluido Dessalines. Jean Zombie abandonó el palacio con la cabeza bien alta y se marchó a casa orgulloso de lo que acababa de hacer. Jean Zombie destacaba entre los demás hombres oscuros que estaban dispuestos a perpetrar la masacre. Sin embargo, el gobernador general concedió la vida a varios hombres blancos, médicos, cirujanos, farmacéuticos y apicultores, que podrían haber sido necesarios. Algunos llegan a argumentar que Jean Zombie es el principal prototipo de zombie, un ser cruel y desgarrador que sigue órdenes sin cuestionárselas. A lo largo de la historia de Haití, han habido varios supuestos casos de zombies, siendo el más conocido el de Narcisse Clairvius, quien supuestamente fue enterrado, reanimado y obligado a trabajar por un hechicero vudú en una granja con otros zombies, hasta que uno de los zombies mató al hechicero. A pesar de lo extraño que pueda parecer, todo indica que el Clairvius que fue enterrado y el que apareció en su pueblo 18 años después eran el mismo. Pruebas, como que su certificado de función fue firmada por dos doctores, uno americano y el otro haitiano. Además de que Clairvius le contó cosas a su hermana cuando regresó a su pueblo que solo él podría haber sabido, según la propia hermana. Esto llevó a que se hiciera un reportaje y se decidiera hacer una investigación llevada a cabo por el antropólogo y etnobotánico Wade Davis, quien es considerada como la persona más experta en el tema de la zombificación. Davis pasó meses en Haití, recolectando los ingredientes que supuestamente formarían parte de las pociones usadas en la zombificación. A raíz de la investigación, se elaboraron varias teorías acerca de este proceso. La primera es que la zombificación ocurre a través de polvos, creados a partir de drogas y toxinas. El primero sería coup de poudre, o golpe de pólvora en español, el cual estaría principalmente compuesto por una neurotoxina conocida como tetrodotoxina, la cual a menudo es letal.
Esta neurotoxina se encuentra en peces globos. La teoría sobre que la tetrodotoxina es la principal causante del efecto tiene como una de sus pruebas el hecho de que esta misma toxina se encuentra en los peces globos, populares en Japón, los peces fugu, los cuales son cocinados por chefs experimentados para reducir el efecto de la toxina, y que estos peces sean comestibles. Sin embargo, a menudo se encuentran casos en Japón sobre personas siendo enterradas o llevadas a su funeral solo para que éstas vuelvan a la vida. El segundo polvo consistiría en drogas delirantes, tales como la datura. Según Davis, estos dos polvos podrían provocar un estado comatoso, en el que sería difícil saber si la persona en sí está viva. Después de haber sufrido los efectos de las drogas, y por el trauma psicológico de haber sido enterrado, estas personas, alentadas por las creencias populares de Haití, creerían ser ahora zombies, por lo que se comportarían como tal, creyendo que ese sería su rol en la sociedad haitiana a partir de entonces. Sin embargo, esta teoría ha dividido fuertemente a la comunidad científica. Otras teorías tratan el tema de la zombificación desde un punto de vista más social. El psiquiatra R.D. Laing teoriza que la zombificación tiene que ver más con las expectativas sociales y culturales impuestas por la sociedad haitiana y las enfermedades mentales, principalmente la esquizofrenia, pues la esquizofrenia se puede manifestar en un estado de catatonia. Roland Littlewood, profesor de antropología y psiquiatría, apoyaría esta teoría argumentando que la zombificación tiene elementos principalmente culturales, ya que según él es una manera de unir a los sin techos y enfermos mentales con familias que se convencen a sí mismas de que sus difuntos seres queridos han vuelto a la vida. A día de hoy, dado el misticismo de la cultura haitiana, aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce este estado de zombificación. Se han hecho estudios sobre estos supuestos compuestos. Sin embargo, no parece haber una conclusión final que resuelva el enigma zombie. ¿Será el efecto de las drogas y el daño cerebral que éstas provocan? ¿Serán enfermedades mentales y familias que desean creer que sus seres queridos han vuelto a la vida? ¿O será que la magia vudú realmente existe? Solo el tiempo lo dirá. Como curiosidad, el Código Penal haitiano, el cual fue aprobado en 1864, reconoció oficialmente a los zombies, declarando: también se calificará como tentativa de homicidio el empleo que pueda hacer cualquier persona de sustancias que, sin causar la muerte real, produzcan un coma letárgico más o menos prolongado. Si tras la administración de tales sustancias la persona ha sido enterrada, el acto se considerará asesinato, sea cual fuera el resultado posterior. Por otro lado, en cuanto a la fama, los zombies empezaron a ser un interés internacional al comienzo de la ocupación americana de Haití, la cual fue del 1915 al 1934. Durante esta ocupación, muchos soldados americanos regresaron a los Estados Unidos, contando historias sobre pociones mágicas y personas muertas que volvían a la vida. El primer libro sobre zombies que obtuvo una considerable fama fue La Isla Mágica, de William Seabrook, publicada en 1929. 3 años más tarde saldría la película White Zombie, dirigida por Victor Halperin. A partir de ahí le seguirían otras muchas, como I Walked with a Zombie, Revolt of the Zombies, The Plague of the Zombies y muchas otras. Sin embargo, no sería hasta la película Night of the Living Dead, estrenada en 1968 por George A. Romero, que sería introducido por primera vez la versión de zombie caníbal que conocemos hoy en día. Y eventualmente, el género de zombies tuvo un gran aumento de popularidad con la famosa película Dawn of the Dead, estrenada en 1978, también del propio George A. Romero, sentando las bases de este subgénero de terror que tanto amamos. Muchas gracias por ver, espero que os haya gustado y adiós.